Bienvenidos a conocer la que es para mí, hasta ahora, la mejor playa a la que he ido en Galicia. Nos vinimos a Sanxenxo, una playa que a pesar de que sí que estaba algo fría, era más bien refrescante con el calor que teníamos. Además paseamos por todo el casco central de la ciudad y te lo muestro completo aquí, paseando conmigo, que si es tu primera vez en el canal, me presento, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita en el que ya hemos visitado todas estas ciudades y hoy nos vamos a Sanxenxo. Nos vinimos a pasear por Sanxenxo, una población de Pontevedra en Galicia, que si tú no te lo imaginabas, mira qué hermosura de playa hay acá. Este lugar es conocido como la Marbella del Norte y es uno de los lugares predilectos para venir a veranear por la realeza. O por lo menos así lo era por Juan Carlos I, que fue muy conocido, que venía para acá a pasar sus veranos. Y es la Marbella del Norte, sobre todo por sus hermosas playas y por su vida nocturna. De la vida nocturna no te voy a poder dar fe, pero de las playas quiero que lo veas por ti mismo. Este paseo peatonal disfrutando de las vistas de la playa está súper cool porque disfrutas del sol, no te llenas los piecitos de arena, ves las hermosas playas, está muy bien. Acá en la playa bien te puedes venir con tus propias cosas, tu silla, tu paraguas, todo como nosotros hicimos en Mallorca, que por cierto te recomiendo ver esos videos, Mallorca también está muy bonito. Si vienes así con todas tu indumentaria, con todas tus cosas, libre acomodación por decirlo de alguna manera, pero si por el contrario no trajiste todos tus implementos, como es nuestro caso ahora, porque ya veníamos con el carro full y meter las cosas de playa pues no cabían, pues tienes de este lado para alquilar hamacas con sombrilla. Si alquilas una hamaca con una sombrilla son 12 euros y dos hamacas con una sombrilla 18 euros. También tienen unas camas balinesas que si las alquilas por todo el día son 50 euros, pero yo realmente no he visto las camas balinesas, así que no sé si valdría la pena. Y aquí en la playa, como puedes ver, tiene como toda una delimitación de boyas de hasta dónde pueden llegar pues los veleros que están al fondo, pero también tienen esta salida para todas las cuestiones que quieras hacer, como estas cositas que alquilan, que son como para pedalear, como si estuvieses en una bicicleta, y tienen su tobogancito. Si quieres disfrutar de las diferentes actividades acuáticas y no te quieres quedar solamente aquí en la orillita, pues ahí tienes una salidita para ir hacia la zona más profunda y bueno, me parece que está bien porque tanto cuidas a quienes están en la playa como cuidas lo que está fuera. Y desde uno de los puntos más característicos de todo el Sanxenxo turístico, estamos aquí en el Círculo de los Deseos, que es esta hermosa escultura en la cual pones tu mano al centro y pides un deseo mirando al mar, esperando, por supuesto, que se te cumpla. Y estamos aquí justamente teniendo de fondo a la Dama del Silgar, también otra de las esculturas características de esta hermosa localidad de Sanxenxo. Ella está ubicada apenas a 100 metros de la costa en la roca de Corbeiro. Y esta escultura fue donada por su creador, Alfonso Vilar de Lamedas, un escultor de Vilalonga. Y aquí entre el paseo marino y ya la marina como tal nos encontramos esta enorme estatua del gigante tumbado, aquí como tumbado y disfrutando del sol eternamente porque él siempre está aquí acostadito. Y mi recomendación es que llegues temprano para que puedas conseguir dónde aparcar en el parking de Sanxenxo, el central de Sanxenxo, que está justo a un ladito de la playa y desde aquí puedes caminar cerquita para irte hacia donde desees ir. Desde acá vemos la marina y hacia el fondo vemos a otra playita que está pues más concurrida de la que vimos hace un momento.
pero también es pequeñita y eso, a un ladito de la marina, porque es que estas playas en realidad son playas de la ría y es normal que en este lugar veamos tantas embarcaciones porque esta es una de las capitales náuticas de todo el territorio. Aquí se encuentra el puerto deportivo de Juan Carlos I y se realizan gran cantidad de deportes acuáticos. Y otro punto importante de aquí es el clima, ya que el clima acá, los veranos no son demasiado calurosos, pero los inviernos tampoco son demasiado fríos. Entonces eso también atrae pues a muchos visitantes a lo largo de todo el año, pero por supuesto el verano es el momento perfecto para venir acá. Como es habitual ver acá en cualquier pueblecito de España realmente, pues por supuesto que tiene una zona peatonal en la que podemos disfrutar mucho, sobre todo de tapeo, de comida y de comida acá, que la más tradicional es la comida del mar porque sale de aquí mismito, de la misma ría, y que probablemente más tarde vamos a estar disfrutando un poco de ella. Tienes muchísimo para escoger, este ambiente se ve muy animado. Y así como van creciendo las ciudades, nos podemos encontrar cosas como esta casita súper típica de la época, pero rodeada de edificios y de modernidad. Me llama demasiado la atención esto. Justo enfrente tenemos la iglesia de Padriñán, una iglesia que tiene mucha historia ya que es del siglo XVI y en algún momento en una invasión de piratas pues fue incendiada una parte de ella y posteriormente fue recuperada para que la tengamos hoy en día aquí ante nosotros en sus fachadas muy típicas de piedra gallega, creo que es lo más típico de aquí. Y por supuesto que no podía faltar nuestra sección inmobiliaria porque yo sé que es de las cosas que a ti más te gusta ver en mis videos. Así que te voy a mostrar que este lugar Sanxenxo, a pesar de que está bastante al interior del país, es una zona, la verdad que como lo dicen acá, es un poco pija, en el sentido de que recibe turismo de gran nivel durante todo el año y eso hace que hayan precios un poco más elevados de lo que acostumbramos a ver en el interior del país. Me asombró muchísimo ver, por ejemplo, acá en esta urbanización privada hay un chalet de 4 habitaciones, 4 baños, 354 metros cuadrados de construcción. La verdad es bastante grande, tiene piscina comunitaria, pistas de tenis y de fútbol en 849.000 euros. Es bastante costoso para los presupuestos que generalmente vemos, pero también podemos conseguir cosas un poco más económicas, como por ejemplo este apartamento en la zona de Ogrove de 2 habitaciones, un baño, 70 metros cuadrados, 92.500. Podemos ir paseando, como más o menos los precios medios serían como este, 3 habitaciones, 2 baños, 118 metros cuadrados, 375.000. 3 habitaciones, 2 baños, 100 metros cuadrados, 285.000, pero también podemos ver cosas como esta, 5 habitaciones, 4 baños, 540 metros cuadrados, es un ático y sale en 1.000.000 de euros. O sea que un poquito, si buscas bien, vas a poder conseguir si es que te enamoraste de este lugar tan lindo, pero sí es verdad que hay opciones bastante más costosas de lo que hemos visto en otros destinos. Y acá en Sanxenxo nos vinimos fue a la playa de Silgar, que es la que queda justamente en el centro de toda la ciudad. Está hermosa esta playa y de hecho los niños se han podido meter. Yo te voy a confesar que acá en Galicia he ido a la playa en Vigo y nunca me he metido porque el agua es extremadamente fría. Creo que hoy va a ser el día en el que pruebe una playa gallega. Aunque, a ver, todavía no lo toqué. El agua yo creo que está muy fría para mí, pero de todas maneras, puede ser que hoy sí me meta. No está tan exagerado. Qué bien que es playa de arenita. La arena, yo tengo puestos zapatos, pero se ve que la arena no es dura. La arena está suavecita y es como un platico, así como si estuvieses en una piscinita. La verdad es que está súper chévere. Y Francesca está ahí disfrutando del agua. Es la única que entraba hasta ahora. La verdad es que el agua está fría, pero como hace bastante calor, pues compensa.
Luis no se quedó atrás y también se fue a meter al agua, porque ajá, todos entran y él no puede ser. Y una corrida. Y nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de la playa y mientras tanto tú puedes revisar toda mi lista de videos de Galicia para que conozcas mucho más de esta hermosa comunidad que tanto hemos visitado. Y también no te olvides de suscribirte, que es completamente gratis, regalarme un me gusta que me ayuda a llegar a muchísimas más personas, dejarme comentarios porque me encanta contestarte. Siento que nos conocemos más así. También comparte este video a otras personas que tengan en duda si venir o no a la Marbella del Norte y nos vemos en el siguiente video.